de hoy. Espero que Yo, profe. todos. Bueno, vamos a ver, espérense un segundo. ¿Gustavo ya ha participado en otras instancias? Creo que no. Gustavo. Pues Sí, la de primero, la que no, igual. vea, tenemos que Sí. darle a Gustavo. A ver, Gustavo, hable entonces. Cuéntenos de qué trata el video. ¿De qué Pues, habla? profe, en el video lo que nos explican básicamente eran como los procesos acíclicos que se podían presentar dentro de la combustión, como eran el picado y el preencendido. Picado, picado. Uy, esa traducción está nueva. Nunca han hecho esa traducción, pero no, el picado. Pues el knocking, ahí lo mencionan, pero pues yo Eso. busqué y dice que le dicen picado también en No, español. Acabo de buscar la ay, traducción la ahí. primera vez que la escucho, pero no me importa, siga. Bueno, digámosle knocking Listo, golpeteo. o golpeteo, está bien. Listo, ¿qué vio por ahí en el videito? Pues, profe, nos mostraban qué era lo que, o sea, cuáles eran las razones por las que se producía, digamos, cada uno de estos procesos acíclicos. Por ejemplo, en el caso del golpeteo, eh, pues nos mostraban que normalmente primero se va dando el proceso de la bujía cuando empieza la inflamación, cuando enciende la chispa. Sí, señor. Y, pero que resulta que en estos casos, al mismo tiempo, debido a, digamos, a las altas temperaturas que hay dentro de la cámara de combustión, se suele presentar como una combustión prácticamente paralela a la de la misma chispa, que se da pues, por las altas presiones y las altas temperaturas que hay dentro del cilindro. Entonces, cuando el pistón choca con la parte de arriba, se producen dos procesos de combustión de forma simultánea. Y cuando las ondas producidas de estos choques de presión, pues se tocan, entran en contacto, pues producen como sonidos así, un tintineo metálico, Ujú. sonidos anormales, y aumenta muchísimo la presión del cilindro, ya que se están dando dos procesos de combustión simultáneos. Y en el caso del preencendido, era que podía haber un punto, digamos, pues nos mostraban dos posibilidades en las que se podía, dos posibles causas. La primera de ellas es que dentro del cilindro, dentro de la cámara de combustión, digamos, podían haber residuos, ya sea de carboncillo, ascuas o tiene trozos de material incandescente, por así decirlo, y que antes de que el pistón terminara de llegar a la parte superior y realizar la compresión, se producía la combustión. O sea, muchísimo antes de que el pistón llegara a la parte superior, lo que pues, se traduce en una enorme ineficiencia. En pocas palabras, es decir, en una etapa temprana de la carrera de la compresión. Y la otra causa que nos mostraban que se podía producir el preencendido era un problema con la bujía, que a veces la bujía no está lo suficientemente ajustada, el par de apriete no es el adecuado, y entonces era como que estaba mal programada y se encendía antes de tiempo, se enciende cuando no debe, que para evitar este problema pues se deben utilizar los pares de apriete adecuados y los rangos térmicos que recomiendan los fabricantes. Básicamente eso era lo que decía el video, profe. Bueno, muy bien, Gustavo, excelente síntesis. Las dos cosas que usted mencionó, hay por ahí algunas imprecisiones que vamos a hablar ahorita, pero de eso trata, de dos fenómenos que ocurren Ah, en operación al motor. Estos dos fenómenos nos interesan que no ocurren porque afectan el normal desempeño del motor y inducen daño mecánico. Además de que afectan el ciclo de potencia, el ciclo de trabajo del motor, también pueden inducir daño mecánico de las partes internas del cilindro del motor. Pero exacto, vamos a retomar entonces esas, esas temáticas, esos puntos que tocó Gustavo, y la vamos a extrapolar un poquito, a ver un poquito más sobre por qué el fenómeno, cómo nos afecta, y la manera en que los motores
son utilizados o son programados para controlar los fenómenos, estos fenómenos adversos. Bueno, entonces muy bien. Vamos a empezar. Antes de meternos de lleno en el fenómeno, tenemos que hablar de propiedades termoquímicas de los combustibles, particularmente porque este es un fenómeno. Las dos cosas que mencionó ahorita Gustavo, el knocking, golpeteo y el preencendido, son dos fenómenos que están asociados a la mezcla aire-combustible y a sus propiedades físico-químicas. Obviamente, cómo funciona el motor afecta el fenómeno, pero está más ligado a lo que tenemos allá dentro del cilindro del motor, justo en la carrera de compresión y después durante la carrera de potencia. Entonces, antes de empezar a hablar del problema, vamos a hablar de una propiedad, de dos propiedades. ¿Quién iba a hablar ahí? Melo. Ah, llegó Melo, ya le puse la falta, hermano. Dios mío, Melo. Vamos a quitarle la falta a Melo, entonces. Pero salude, Melo, por lo menos. Profe, qué pena, es que es la señal. Ah, bueno, listo, no hay problema. Julián, está ahí, listo, Julián. Ya le quité la falla, man. Descanse tranquilo. Listo, entonces, estaba mencionándoles que el fenómeno, los dos fenómenos de los que estábamos hablando inicialmente, están ligados a las propiedades de la mezcla de combustible. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de una propiedad que se llama Self-Ignition Temperature, o SIT en inglés, o temperatura de autoencendido en español. Y hay otra temperatura que es, pues no la tocamos nosotros mucho acá, pero que es una propiedad físico-química de los combustibles que se llama flash point, o temperatura de flasheo. No sé si la han escuchado. En español es la traducción que le hace. Entonces vamos a iniciar con un videito, no es muy reciente, pero es chévere porque me va a permitir mostrarles qué es eso de flash point y la temperatura de autoencendido. Un segundo, voy a compartir el audio por este otro lado. Altavoz Realtek, listo. Y me toca, ya me acordé. Voy a compartir el audio también por acá. Bueno, como digo, es un video muy viejito, pero es muy didáctico y por eso lo tengo acá. Have long been established. The range of heat required can be demonstrated with this apparatus. The two fuels at the left of the screen require no preheating, their flash points being gasoline 45 degrees below zero and alcohol 55 degrees above zero. Bueno, les voy a explicar qué hay ahí, porque pues ahí dice que la temperatura de flash point es una temperatura importante para el funcionamiento de las máquinas que utilizan combustibles. Entonces vamos a iniciar con el flash point. El flash point es la temperatura a la que debe estar la mezcla del hidrocarburo con el aire, en este caso, o el oxígeno, cualquier cosa que lo vaya a oxidar. Es la temperatura a la que deben estar los vapores, o deben estar la mezcla carburante-comburente, para que se pueda dar la combustión. Si el hidrocarburo y el aire no están a esa temperatura mínima, que se llama temperatura de flash point, por más de que ustedes le coloquen fosforitos o le coloquen puntos calientes, esa mezcla aire-combustible no va a encender. Entonces aquí mencionan que la gasolina y alcohol tienen temperaturas de flash point, de flasheo, que están por debajo del cero, están en Fahrenheit, pero ustedes saben que 0 grados es 32 Fahrenheit, está por debajo inclusive del cero, está estas dos temperaturas. La gasolina y el alcohol mezclados con aire pueden encenderse a temperaturas por debajo del 0 grados Celsius. Este es el caso de la gasolina de alcohol. Nosotros lo podríamos asimilar como aquellos hidrocarburos que se evaporan fácilmente, o que usted los deja por ahí en un tarro a temperatura ambiente y cuando menos se dan cuenta se han evaporado totalmente. Acuérdense que en algún momento les mencioné a ustedes que para que haya combustión es necesario que tanto el hidrocarburo como el comburente, que es el que lo va a quemar, estén en fase gaseosa. La combustión de los motores de los que estamos tratando en nuestro curso es una combustión en fase gaseosa y se requiere entonces que tanto el hidrocarburo como el aire estén en fase gaseosa bien mezclados para que ocurra la combustión. Entonces, condición mínima que estén a la temperatura de flash point. Es un aceite como un aceite de palma, véanlo así. Y está diésel. Y se dan cuenta que ellos a temperatura ambiente, ustedes no los van a poder encender.
De hecho, yo no sé si ustedes han visto los tipos que tragan fuego, realmente ellos están escupiendo el diésel. Entonces, para poder encender ese diésel lo tienen que volver goticas pequeñitas, porque si usted le echa un fósforo a un recipiente con diésel a temperatura ambiente, el fosforito cae, se apaga, no va a haber encendido. Y por ende, pues para poder tener combustión del aceite, ricino y del diésel, pues tenemos que calentarlos. Y aquí tienen el Vickers, lo tienen montado sobre una placa eléctrica, un calentador eléctrico para elevar la temperatura del combustible. Entonces vamos a ver eso. The fuels at the right are heated to their flash points. Fuel oil 150 degrees. Por ejemplo, aquí lo tuvieron que llevar el fuel oil, que es un diésel pesado que se utiliza en calderas normalmente, lo tuvieron que llevar a 150 grados Fahrenheit. Linseed oil. Y el aceite de lisino lo tuvieron que llevar a 450 Fahrenheit. 450 degrees. Así que precalentarlos para que ocurra. The coils suspended over the beakers are all controlled by a single rheostat. Internamente tienes una resistencia eléctrica, tipo serpentín, de los que hemos hablado. Dentro del tarro tienen metido, ahí lo llaman coil en inglés, está metido dentro del... Y aquí lo que tiene el tipo es un control manual con el cual va a incrementar la temperatura superficial de esa resistencia que está en cada uno de los recipientes. Y vamos a ver, aquí no hay ninguna chispa. Lo único que va a hacer este personaje es ir calentando, elevando la temperatura de lo que está dentro del tarro, cada vez más a partir de este control manual. When the heat of the coils reaches the ignition temperatures required for each of the fuels, combustion results. Gasoline at 495 degrees. Por ejemplo, a 495 Fahrenheit, cuando la mezcla alcanzó esa temperatura, solita se encendió o encendido. A 495 Fahrenheit. No hay bujía, les insisto, ahí no hay bujía. Simplemente la superficie empieza a calentar la mezcla y se eleva la temperatura y cuando llegó a 495 Fahrenheit, ¡pum!, apareció la llama. Siguen elevando la... Linseed oil, 650 degrees. El aceite de lisina a 650 Fahrenheit. Ahí apareció la llama. Alcohol, 700 degrees. El alcohol a 700 grados Fahrenheit. Ahí apareció la llama del alcohol. And fuel oil at 750 degrees. Y el fuel oil llegó a 750 grados Fahrenheit. La temperatura necesaria para que ocurra el autoencendido, para que aparezca la llama. ¿Listo? Y se encendió. Entonces, esas son las famosas temperaturas. Note the wide temperature. Temperaturas de autoencendido. Se enciende la mezcla aire-combustible porque alcanzan una temperatura mínima. Y la otra se llama flash point, que es la temperatura mínima a la que tenemos que tener los vapores de combustible y de aire para que pueda ocurrir la combustión. Por debajo de ese flash point nunca va a tener usted combustión con ningún hidrocarburo. Bueno, eso tiene que ver con las características físico-químicas de los hidrocarburos. Y nos vamos a concentrar en el famoso self-ignition temperature, que es el causante del primer problema que me había mencionado en el video y que pues nos comentó Gustavo. En sus siglas en inglés es SIT. La self-ignition temperature, véanlo como un límite. Así como aquí ustedes vieron 495, 700, 750, es un valor numérico establecido para una determinada mezcla a la cual va a ocurrir la combustión del hidrocarburo con el aire. Ahora resulta que dentro del motor de combustión interna nosotros podemos variar la temperatura de la mezcla aire-combustible por compresión. Acuérdense, durante el proceso de compresión, en la carrera del punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, estamos reduciendo el volumen de la mezcla aire-combustible. Y al reducir el volumen, se eleva la presión y por ecuación de estado de gases ideales, ustedes se dan cuenta que PF igual a MRT, vamos a tener consecuentemente un incremento de la temperatura de lo que está ahí. Cuando lo que está dentro del motor alcance la temperatura de autoencendido, supongamos nuestros 495 Fahrenheit para esa mezcla aire-combustible, va a ocurrir el autoencendido. Ahora, ¿de qué depende este valor? Este vapor depende si la mezcla es rica o es pobre, por supuesto. Va a depender del tipo de combustible. No es lo mismo tener, ya se dieron cuenta, alcohol
fuel oil, que es prácticamente un diésel, y gasolina. Y ahí en las gasolinas ustedes también saben que, por ejemplo, en Colombia nos venden gasolina corriente y gasolina extra. Entonces, el tipo de combustible nos va a indicar, nos va a hacer variar, perdón, este self-ignition temperature. Cualquier gasolina, cualquier diésel o cualquier hidrocarburo alcohol puede presentar ese fenómeno de autoencendido dentro del motor cuando nosotros cambiamos las condiciones de operación, cuando cambiamos el tipo de combustible, cuando la cilindro trabaja a temperaturas muy altas. Hay diversos factores y eso es lo que vamos a tratar de explicar en este curso. Para explicar por qué algunas veces la mezcla dentro de un motor se autoenciende. Acuérdense que la combustión de los motores es una explosión. Por eso aquí tengo esta bombita al lado, para recordarles que lo que tenemos cuando hablamos de combustión dentro de un motor es más una explosión, porque es una combustión muy, muy rápida que libera una gran cantidad de energía de manera, en un corto periodo de tiempo. Entonces es más una explosión, detonación le llama uno realmente a lo que ocurre dentro del cilindro del motor. En un motor de encendido por chispa, la detonación la controla, ya vimos aquí en el video, esa detonación es controlada por la bujía. O sea, realmente cuando tenemos la combustión normal de un motor, que es lo que está mostrándose en esta parte del video, se comprime. Obviamente ahí se está elevando la temperatura de lo que está acá, pero la combustión normal de un vehículo ocurre cuando la temperatura de la mezcla alrededor del electrodo, aquí donde se produce la chispa, supera instantáneamente la temperatura de autoencendido y aparece la llama. La temperatura aquí es muy, muy alta. Vamos a ver de qué depende el tiempo que se demora en aparecer la llama, precisamente. Y una vez aparece la llama, pues lo que queremos en un motor es que ocurra lo que están viendo acá, que la llama se va expandiendo como una gran burbuja, una bola de fuego que se va alejando de la bujía y va alcanzando todos los extremos de la cámara de combustión de manera uniforme. A esto le llamamos frente de llama. Lo que está dentro de la burbuja son los gases quemados, y lo que va abarcando el frente de llama son la mezcla que todavía no se ha quemado. En inglés se le conoce como unburned mixture. Esto es burned mixture, mezcla quemada, y lo que está aquí sin quemar lo llamamos, para el proceso de combustión, mezcla sin quemar. Bueno, esto es lo que normalmente esperaríamos de la combustión dentro de un motor. Para todos los ciclos, acuérdense, el motor de 4 tiempos, cada 2 revoluciones tenemos un ciclo de trabajo. Entonces, para todos los ciclos de trabajo esperaríamos que eso es lo que ocurra en el cilindro de un motor. Admisión, nuevamente ahí está ya el combustible mezclado con el aire, porque el inyector acaba de dosificar. Ahora viene la compresión, se empieza a elevar la temperatura y la presión, cada vez va siendo mayor, pero al final, el que dice cuándo inicia la combustión es la bujía. Eso es lo que ocurre normalmente. Ahora, si nos venimos acá y analizamos lo que le ocurre a la cámara, al cilindro de un motor y a la cámara de combustión, que es donde ocurre la combustión, cuando variamos la relación de compresión, acuérdense que la relación de compresión me dice cuántas veces reduzco yo el volumen dentro del cilindro de un motor en una carrera. Entonces, si la relación de compresión es 10:1, entonces el volumen se redujo 10 veces. Si la relación de compresión es 11:1, el volumen se redujo en la carrera de compresión 11 veces. Tenemos en los motores de combustión interna encendido por chispa, tenemos relaciones de compresión que van de 8:1, y actualmente ya tenemos algunos motores que llegan de 14-15:1, que son los motores de encendido por chispa que presentan mayores relaciones de compresión. Ahora, la relación de compresión no la podemos variar infinitamente, ya vimos, aumentamos la eficiencia termodinámica, sí, pero siempre hay un límite práctico para elevar la relación de compresión. Una de las serias limitantes del incremento de la relación de compresión de los motores es este fenómeno de autoencendido. Y lo van a ver ahora por qué. Entonces, imagínense lo siguiente. Tienen un motor de relación de compresión variable. No creo que lo noten acá, pero si ustedes se dan cuenta, el volumen muerto del pistón 3, el volumen muerto, acuérdense que es el volumen que nos queda al final de la carrera de compresión, punto muerto superior. Si ustedes alcanzan, no sé si lo alcanzan a detallar, el volumen muerto al final de la carrera de compresión acá es mayor que acá. ¿Sí lo alcanzan a notar? El 1 tiene el mayor volumen muerto. Después la situación 2 tiene un volumen muerto intermedio, y la situación 3 tenemos el volumen muerto más pequeñito. No sé si lo alcanzan a ver.
Eso que están viendo ahí es un mecanismo que me permite variar la relación de compresión de ese motorcito para los 3 casos que les voy a explicar. Les voy a mostrar otra animación de un motor de relación de compresión variable. Miren lo que está ocurriendo acá. Este es el bloque, rojo es el bloque, en la imagen de corte, gris es el pistón, por supuesto la biela, ahí está en el punto muerto superior el pistón, la biela está todo horizontal, la manivela también están todas alineadas, tenemos el pistón en el punto muerto superior. Fíjense que la culata, que es lo que está en verde, yo la puedo a partir de esta leva, que está aquí donde tengo el mouse en este momento, que es lo que se está moviendo aquí en este color verde oscuro, con esa leva yo puedo alejar o acercar la culata. ¿Sí ven? Y las válvulas se pegan más al pistón o se alejan más del pistón. Si ese es el motor que yo les pido que analicen, ¿en cuál situación tendría yo la mayor relación de compresión? Ese es un motor de relación compresión variable. ¿En cuál de las dos situaciones extremas que nos está mostrando la simulación ahí, la imagen, el video, yo tengo la mayor relación de compresión? ¿En cuál de las dos situaciones? Cuando las válvulas están más cerca al pistón, o cuando las válvulas están más alejadas del pistón. A ver, ¿qué opinan ustedes? Donde está más cerca. Cuando las válvulas estén más cerquita al pistón. ¿Quién apoya a Félix o quién lo quiere refutar? ¿Nadie lo quiere refutar? ¿Todos entienden por qué la relación de compresión es mayor cuando las válvulas están más cerquita a la cabeza del pistón? Porque el volumen, señor, ¿iba a hablar Jairo? Habla. No, sí, profe, pues porque el volumen se reduce en ese punto. El volumen final es mucho más pequeño en la situación en la que las válvulas están abajo que en la situación en que las válvulas están más cerca. El volumen final o volumen muerto, entre más pequeñito sea al final de la compresión, yo normalmente tengo relaciones de compresión más elevadas, porque la relación de compresión es volumen máximo sobre volumen mínimo. Y si el volumen mínimo se hace más pequeñito, pues incremento la relación de compresión, por la definición matemática de la relación de compresión. Entonces esa es la situación. Aquí, cuando está aquí abajo, cuando la válvula está más cerca al pistón, ahí tenemos la relación de compresión mayor, y cuando están más alejadas tenemos la relación de compresión menor. ¿Listo? Este es un ejemplo de un motor de relación de compresión variable. Después en otras clases les voy a mostrar motores reales que varían, no animaciones, sino casos reales de motores que cambian la relación de compresión. Y en el caso que tengo acá para explicar, lo que les voy a explicar, aquí en uno tenemos la menor relación de compresión porque el volumen muerto allá arribita es más pequeñito que en el caso 3, que se dan cuenta que el volumencito al final de la compresión es mucho más pequeño. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, lo que quiero mostrarles es que tengo 3 situaciones con el mismo cilindro, con el mismo pistón, pero voy a cambiar la relación de compresión para hacer el análisis de lo que ocurre dentro del cilindro. Entonces, normalmente, supongamos, a mí me gusta ponerle aquí ejemplos, supongamos que la situación 1, que es la que tiene la relación de compresión más pequeñita, yo le pongo acá, espérense un segundo, que tengo que perder el mouse. Bueno, en la situación 1 no me está mostrando el mouse ahí. Aquí le pongo una relación de compresión de 8:1, ¿listo? Digamos que aquí la relación de compresión se vuelve 8:1. Esa sería como la... ¿Está reconociendo el mouse? Sí, aquí. Esto es 8:1. Aquí pongámosle 10:1. Y aquí pongámosle 12:1. Significa que estoy reduciendo el volumen 12 veces acá, aquí lo estoy reduciendo 10 veces, aquí 8:1. Y me vengo aquí a la gráfica e imagínense lo siguiente, este cilindro, vean que este cilindro de motor no hay bujía, es igual que lo que tienen aquí a este lado de la imagen, no hay bujía. Voy a meter la mezcla aire-combustible, en proporciones cercanas a la estequiométrica, pues para que nos ubiquemos en algún punto, y voy a empezar a comprimir la mezcla, sin bujía. Cuando yo tengo una relación de 8:1, para mi caso 1, cuando yo comprimo esa mezcla, si la temperatura que alcanza lo que está aquí metido, la temperatura que alcanza lo que está aquí adentro, no supera este self-ignition temperature, que acuérdese que normalmente lo podemos determinar experimentalmente, supongamos que es 495. Si yo no supero ese valor, cuando el pistón viaje de vuelta hacia el punto muerto inferior, lo que va a ocurrir es una expansión, se calentó,
y el pistón se regresa y se relajan los gases, pero no hubo combustión. No hubo combustión porque primero no hay bujía, aquí no tenemos bujía en la situación 1, dentro de este cilindro no hay bujía, y lo segundo, no superamos la temperatura de autoencendido, esta SIT. Pero como el motor mío es de relación de compresión variable, me voy a la situación 2, a la situación de 10:1. En la situación de 10:1, me vengo, me voy a ahorrar, pero no importa, me vengo a la situación de 10:1, incremento la relación de compresión, queda en 10:1, comprimo nuevamente la mezcla, pero en esta situación ahora, resulta que cuando estamos comprimiendo, mire, la compresión empieza acá, porque miren que estoy graficando tiempo contra temperatura, no estoy graficando posiciones, tiempo, cronometrando. Entonces empecé a comprimir, el pistón empezó a viajar del punto muerto superior, comprimió, y cuando llegó al punto muerto superior, este es el puntico en el punto muerto superior, cuando llegó al punto muerto superior, cuando transcurrió un tiempito dado, uy, en esta situación sí superamos esa SIT, la superamos. Cuando se supera la temperatura de encendido de un combustible dentro del cilindro de un motor, que es la situación que estamos viendo aquí, empieza esto que están viendo acá. Es como si ustedes le prendieran mecha a una bomba. La combustión ya va a ocurrir. Acabamos de superar este SIT, se llama el punto de no retorno. Es imposible ahora que la combustión no ocurra. Entonces, como superamos el SIT, la mezcla superó este valor que ya estaba determinado y lo que vamos a tener es una combustión. Lo que pasa es que la combustión no aparece inmediatamente. Es como si ustedes le prendieran efectivamente mecha a un taco de dinamita, a una bomba como la que ven acá. Una vez superado este punto, empieza a correr el tiempo. Empieza a correr el tiempo. Mira, aquí tengo la variable tiempo. Nos empezamos a mover en el tiempo. Nos empezamos a mover en el tiempo. El pistón empieza a bajar de nuevo, pero la combustión no ocurre inmediatamente. Resulta que cuando ha transcurrido un tiempito que nosotros llamamos ID, que en este caso pues, supongamos que son los 10 segundos que ven ahí, aunque en términos de combustión se hablan de milisegundos, el tiempo es muy, muy pequeño para una combustión, pero transcurre un tiempo, la llama no aparece inmediatamente, transcurre un tiempo. Transcurrido ese tiempo, ¡pum! Aquí aparece, aquí está la detonación. Y como ocurre la detonación, se eleva la presión y se eleva la temperatura. Entonces tenemos encendido. Pero aquí apareció la llama, la detonación de esa mezcla fue acá. Se encendió ahí. No se encendió cuando superamos la temperatura. Requerimos un tiempito después de que superemos ese límite para que ocurra la combustión. Entonces a ese tiempo se le conoce como ID, en inglés es Ignition Delay, en español se conoce como retardo del encendido. Y este retardo del encendido es clave para hacer análisis de combustión y para definir geometrías de cámara de combustión, el tipo de bujía que se requiere. En fin, hay una infinidad de características de los motores que están ligados a ese dichoso ID. El tiempo que se demora la mezcla en alcanzar la detonación después de que se supera la SIT, o sea, la Self-Ignition Temperature o la temperatura límite a la cual ya la mezcla va a encenderse porque va a encenderse. Punto sin retorno, insisto en eso. Es lo que denominamos pues punto sin retorno. Y ahora pues volvemos a la situación tercera, para que noten, para que establezcan también ustedes una característica importante de esta Self-Ignition Temperature y del Ignition Delay. Si yo incremento más la relación de compresión, entonces me voy acá a la situación 3. Voy a la situación en 3. Un segundo, ya subió. Me voy aquí a la situación 3. Entonces me vengo aquí a la que habíamos dicho que era 12:1. Y ahora voy a comprimir la mezcla mucho más. Si nos movemos aquí nuevamente en la gráfica temperatura de la mezcla versus tiempo, nosotros vamos a tener el mismo proceso. Vamos a comprimir lo que está ahí adelante, ahí adentro, perdón. Llegamos al límite sin retorno, o sea, cuando alcanzamos la Self-Ignition Temperature. Pero como podemos comprimir aún más, la carrera de compresión no termina donde terminó en el punto 2, sino termina ahora acá. Como la temperatura que se alcanzó después de la compresión fue mucho mayor, miren que ahora el delta T con respecto al límite es mayor que el que teníamos anteriormente. Anteriormente teníamos solo este pedacito, en 2. Como ahora superamos
casi el doble la franja de incremento de temperatura con respecto a este señor, pues resulta que inmediatamente el tiempo de autoencendido se va a cortar. Entonces, ahora ya no tenemos que esperar los 10 que tengo acá, los 10 milisegundos, sino va a esperar 4, 5, 6, pongámosle 6, que es el tiempo que transcurre desde que llegamos a la máxima temperatura de la mezcla y nos movemos hasta este nuevo puntico. Y aquí a esto lo denominaríamos el ID, ahora de la situación 3. Este de acá era el ID de la situación 2, más tiempo. Pero como superamos aún más el límite de self-ignition temperature para la situación 3, entonces se reduce el ignition delay. ¿Qué significa eso? Que la detonación va a aparecer mucho más rápida que en la situación 2. Todo como consecuencia de haber incrementado la relación de compresión de 10:1 a 12:1, haber hecho esto en el cilindro del mismo motor, con el mismo combustible, la misma cantidad de aire. Entonces, este ignition delay en los motores, el tiempo que nos va a demorar la mezcla aire y combustible en detonar por autoencendido se hace más cortico a medida que incremento la relación de compresión. Entonces, ahí viene un dilema. Resulta que los motores de encendido por chispa, si yo los quiero hacer más eficientes termodinámicamente, yo debería incrementar su relación de compresión. Pero entonces, eso trae ciertas consecuencias, como la que están viendo acá. Un motor con una relación de compresión mayor va a tener muy probablemente, después de la compresión, un ignition delay para la gasolina, estoy hablando de la gasolina, mucho menor que en situaciones con baja relación de compresión. Y esto es el punto que da origen precisamente a lo que llamamos knock, golpeteo, o ¿cómo fue que lo mencionó Gustavo? ¿Cuál fue el nombre que usted trajo? Picado, profe. Picado, bueno, como se conozca. Esa es la situación. Eso. ¿Qué queda de acá entonces? De acá nos queda simplemente... Ay, quería que se hiciera todo el 17. De aquí nos queda... The ignition temperatures of many fuels have long been established. Un momento, que The range of heat required can be demonstrated with this apparatus. se me... The two fuels at the left of the screen require no preheat differences between the flash point being and the ignition. Gasoline, 45 degrees below zero, and Se alcohol. abrió otra ventana. No le presten atención. Bueno, estamos acá. ¿Qué aprendimos o qué aprendieron de acá? Primero, que hay una cosa que se llama SIT o Self-Ignition Temperature o temperatura autoencendido, que es un límite práctico, físico, en el cual si es superado por la mezcla aire y combustible puede ocurrir la combustión. También que aprendimos que en los motores incrementamos la relación de compresión y superamos bastante este límite SIT, hay un parámetro que se llama el retardo del encendido o ID, Ignition Delay, que se hace más pequeño. Entonces, ese más pequeño es el tiempo que se demora entonces la mezcla aire y combustible en detonar, o en explotar, como están viendo ahí en la animación. ¿Listo? Estos dos conceptos son claves para entender lo que ven ahorita. Entonces, importante es que tengan en cuenta eso. Hablamos del Self-Ignition Temperature, temperatura de autoencendido, y hablamos de Ignition Delay o retardo del encendido. Para los motores diésel, es clave esto del ignition delay. Para los motores a gasolina es más clave, pues la mayoría, el límite, pero los motores modernos también ya empiezan a jugar con el dichoso ID. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, esta es la base teórica que explica por qué ocurre la autodetonación o el autoencendido, ese fenómeno knock, de los motores de encendido por chispa. Ahora, voy a explicarles el fenómeno. Ya en el video se aclara, voy a emplear un poquito más, pero quiero que entiendan qué es lo que realmente está ocurriendo en el interior del motor. Para eso les voy a mostrar este videito. Por favor, quiero que si tienen posibilidad de subir el volumen y de concentrarse en lo que van a escuchar, hagan el esfuercito. Esto que les voy a mostrar acá es un motor 1.9 litros, tiene 6 cilindros en B. Perdón, este es 4 cilindros en línea, perdón, es un motor de 4 cilindros en línea. Y resulta
que este motorcito tiene un problema de autoencendido. Este problema del que estábamos hablando acá, que lo vamos a volver a tomar ahorita, el knocking. Esto que están viendo acá, esto precisamente, este fenómeno que ocurre la combustión en algún punto lejos de la bujía, automáticamente porque alcanza la temperatura de autoencendido, le está pasando al motor que les voy a mostrar acá. Entonces, presten atención y muy seguramente yo sé que algunos de ustedes están familiarizados ya con este sonido y lo han escuchado en algunos carros. Los que se han montado en taxis pequeñitos, esos que trabajan con gas o son 1000 centímetros o menos de 1000 centímetros y por ahí agarra una subida y al tipo se le cuelga. El sonido que van a oír acá es el mismo sonido que normalmente uno escucha en estos motores en operación. Entonces presten atención. This video is engine noise diagnosis. This little 1.9 liter has got a engine noise. Start this engine, you'll hear it immediately. We'll go through a diagnostic process, see if we can't figure out what's going on with it. You can hear there's a little bit of a knock or a rapping. Aparentemente ese motor está sonando como un motor normal, pero préstenle atención allá por allá en el fondo. Ahorita cuando él empiece a desconectar las bujías lo van a escuchar mucho más nítidamente. Pero es por allá en el fondo, allá atrás, es como si alguien cogiera dos varillas, cogiera una varilla y le diera otra varilla. Es un ruido metálico, un tintineo, es el término que uno podría colocar aquí en español, un tintineo metálico. Que no es como un préstenle a ese, presten atención, traten de identificar ese sonido. Sound from the bottom. Give it a little bit of throttle. ¿Escucharon? Then it becomes pretty apparent. What I want to do is see if I can't determine what cylinder might be the problem. So I'm going to take spark plug wires off this thing one at a time. See if any of that makes the noise settle down. Bueno, ¿qué va a hacer el hombre? Pues ahorita, como digo, lo van a identificar más fácilmente. Él va a empezar, él ya dice, esto es un problema de combustión y parece knock por el golpeteo metálico que se está escuchando allá atrás, ¿sabes? Porque suena un muy rápidamente, es un golpeteo muy rápido. Es como si se trabaran los pedales, a veces que uno pedalea y se le traba uno los pedales y suena durísimo. Entonces el hombre dice, bueno, suena, es un problema de knock. Ahora él quiere identificar, quiere mirar si son todos los cilindros que tienen el problema de knock o si es un cilindro en particular, porque ustedes ya se dieron cuenta acá que es un problemita que ocurre dentro del cilindro. No necesariamente tiene que ocurrir en los 4 cilindros a la vez. Él quiere determinar si es un problema de un cilindro en particular o si es de todo el motor, porque si es de todo el motor, ahí podemos inferir otras cosas. Si es de un solo cilindro, podemos inferir también otras cosas. Entonces lo que él quiere hacer es precisamente descartar la causa o identificar si es todos los cilindros o es un solo cilindro el que tiene el problema. Volvamos acá y sigamos prestando atención. Ahí lo escuchan. Ese ruidito, como él quitó la bujía, en ese momento el ruido está saliendo precisamente por el habitáculo en el que está la bujía y lo escuchamos un poquito mejor. Pero ahí quitó la bujía y se escucha el ruidito harto metálico. Ahí lo están escuchando. ¿Sí lo escucharon? ¿Lo vieron? Ahí cuando aceleró un poquito se alcanzó a notar nuevamente. Ahí, mira, ahí ese ahí está sonando. Ese es el golpeteo metálico. Sigue sonando. O sea, en este momento, los 3 cilindros aparentemente los desconectó. Al desconectarlos, quita la bujía. Si usted quita la bujía, ya no va a haber encendido provocado por la bujía. ¿Listo? O sea, la bujía no va a ayudar a que ocurra el encendido, entonces no hay combustión en teoría en ese cilindro. En los otros 3 sí hay, por supuesto. Ahí está el ruidito, ese es el ruidito que ustedes, el famoso no, golpeteo, tintineo, cascabeleo, tiene infinidad de nombres. Y el puntilleo que nos trajo Gustavo hoy.
¿Qué pasó? Sounds like number one cylinder changes the noise the most. So most likely our problem is going to be on number one. You can hear how much louder the noise is with number one plugged in, number one removed. Ahí está. None of the other cylinders seem to affect it. Because the noise is affected by removing a spark plug wire, what we're doing is taking... Bueno, ahí básicamente le explica que pues, al quitar la combustión, el fenómeno lo sostiene realmente es el cilindro número 1, que es el que está acá, el primer cilindro. Aquí está la planta, entonces el motor está transversal, pero está en el primer cilindro. Entonces, pudieron todos identificar el ruido característico del knock. Eso es lo primero que quisiera preguntarles. Sergio, Julián, Gustavo. Sí, profe. Ahí ¿Listo? se escuchaba claro. Bueno, entonces, por eso les decía a los que se han subido pronto en taxis chiquiticos, cuando se tienden a colgar, ese es el ruido que produce. Ahora, lo que vamos a ver es, bueno, ¿y cómo evitamos el problema? Primero, por cómo aparece el problema y segundo, cómo se hacen los motores para evitarlo, porque eso, ese sonido metálico, lo que ustedes están escuchando es la realidad de lo que está ocurriendo acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un frente de llama, aquí hubo una detonación cerca a las paredes del cilindro, al pistón. O sea, no ocurrió en el punto central de la cámara de combustión donde ustedes tenían gases, sino que la detonación casi que aparece en las paredes del cilindro, en la cabeza del pistón, y esto conlleva daño mecánico, que es una explosión realmente lo que ustedes tienen ahí. Con el tiempo, este knock lo que hace es empieza a pelar las superficies de los pistones y genera puntos calientes también tanto en pistones como en cilindros que pueden finalmente terminar en deformaciones puntuales, en agujeros, en dobleces, el pistón también perder cierto tipo de geometría en las zonas cercanas en la que recurrentemente ocurre esto. Ahora, esto ocurre cada 2 revoluciones. Entonces, si su motor está funcionando a 2.500 revoluciones por minuto, significa que en un minutico usted tuvo 1.150 detonaciones, muy probablemente de este tipo en la superficie de los motores. Y en un largo periodo de tiempo, pues ya pueden empezar a imaginar por qué este fenómeno es crítico y por qué nos interesa analizar. Entonces, eso es el knock. ¿Por qué ocurre el knock? Bueno, fundamentalmente, la temperatura, vamos a concentrar esta imagen. Cuando ocurre la compresión, nosotros ya sabemos que se está elevando la presión y la temperatura de la mezcla aire-combustible dentro del cilindro de motor. Resulta que en algún momento por acá, intermedio, esta mezcla aquí en el interior superó el ignition delay, o sea, quedó por encima de esta línea. En algún momento antes, en la carrera de compresión, la mezcla aire-combustible superó la temperatura de autoencendido. ¿Qué pasa cuando superamos de una vez la temperatura de autoencendido? Pues que se prende la mecha, empieza a correr el tiempo. Entonces, volvemos acá, resulta que ya se le ha prendido la mecha a la mezcla que está ahí y particularmente, vamos a ver por qué los lugares más alejados son los más susceptibles de tener picos de temperatura. Entonces llegó un momento en que listo, ocurrió la combustión, la mezcla ya había iniciado su proceso de autoencendido, o sea, ya habíamos superado el límite, pero le estaba corriendo el tiempo. Resulta que si se le acabó la mecha, o sea, el tiempo que tenía la mezcla que estaba acá en el extremo es más cortico que el tiempo que le toma la llama viajar desde donde ocurre el chispazo hasta toda la cámara de combustión y barrer todo, como un tsunami que barre absolutamente todo. Entonces, si el frente de llama no llega a tiempo, porque este ignition delay fue muy cortico, acuérdense que entre más alta sea la temperatura, más cortico es el tiempo, más cortica sería la mecha de la bomba.
Entonces resulta que en esta situación de operación del motor, a estos puntos la mecha es más cortica, tiempo menos, y el frente de llama no es capaz de llegar allá antes de que ocurra el autoencendido. Pues y ocurre el autoencendido, detonación, y ocurre el golpeteo ese metálico que ustedes escucharon en el video anterior. Entonces, esta zona se enciende, se autoenciende normalmente porque el frente de llama no viaja lo suficientemente rápido para que la combustión ocurra normalmente. Es como, por ejemplo, que ustedes quieren... el mejor ejemplo que yo tengo para esto es en las películas por allá que muestran incendios y de toda esa cosa. El frente de llama es... ocurre la explosión, está el bombero en cámara lenta, lo pone en las películas, siempre empieza a correr y ustedes ven la llama detrás, ¿no? Y el tipo salta por la ventana justo cuando ¡pum! Llega la llama. No sé si se han dado cuenta, casi en todas las películas de acción ocurre eso. Y uno ve el frente de llama que se va moviendo y el man corriendo desesperado hacia la puerta, hacia la ventana. Listo. El frente de llama, cuando si al tipo se queda dentro del edificio y no alcanza a llegar a la ventana, el frente de llama lo barre. Eso ocurriría acá si el frente de llama va rápidamente. Si este punto que ya tenía el ignition delay corriendo, la mecha prendida, es barrido por el frente de llama, pues simplemente no explota. Pero si el man alcanza a brincar por la ventana antes de que el frente de llama lo coja, pues ustedes van a ver al man que se estrella contra el piso. O sea, van a ver el tipo. Entonces, el frente de llama lo podemos hacer como esa analogía, como una gran explosión que va barriendo todo lo que está dentro de la cámara de combustión. Si esto no viaja lo suficientemente rápido, pues aparece el golpeteo. Ahora, ¿por qué a veces no viajan lo suficientemente rápido? Diseño de la cámara de combustión. El primer factor, las cámaras de combustión mal diseñadas favorecen que ocurra el knock. ¿Listo? Eso es un fenómeno. O mal diseñadas, no. Cámaras de combustión con una geometría muy simplista, no pensada para promover la llegada del frente de llama rápido hacia las zonas más alejadas. Entonces, una geometría muy sencilla, pues normalmente ahí podemos tener problemas de autoencendido. El siguiente problema que tenemos es el combustible. Resulta que hay combustibles que son más poderosos para resistir el autoencendido. Aquí lo vimos, miren. Aquí lo vimos en la imagen. No, esta no es. Aquí miren. ¿Se dan cuenta? Miren, la gasolina tenía 495 de temperatura de autoencendido. El alcohol, 700. Entre el alcohol y la gasolina, el límite, el self-ignition temperature, es mayor al del alcohol. Entonces, si yo tuviera dentro de la cámara de combustión, entre esta, si yo cojo el combustible y lo cambio, supongamos que yo pudiera hacer eso, cambiar el combustible, con gasolina, esto es lo que podría estar ocurriendo. Pero como la temperatura de autoencendido del alcohol es mayor, te eleva la temperatura para superar esa temperatura de autoencendido del alcohol, le va a tomar un poquito más de compresión o de energía al pistón y obviamente, pues, hasta que no superemos esa temperatura de autoencendido no tenemos cuadrado la prendida de la mecha, o sea, el tiempo que le va a correr a la mezcla para que ocurra el autoencendido. Entonces, entre más alta sea esa temperatura de autoencendido, es más difícil que ocurra esto. Entonces, nos veríamos en una situación como esta. ¿Qué ocurre? Miren, supongamos la situación, bueno, vamos a verlo aquí nuevamente, conversión, comprime la mezcla, se empieza a comprimir. Imagínense que aquí alcanzamos la temperatura de autoencendido cuando el pistón, bueno, se me fue ahí un poquitín, pero quería, no, por acá. Por ahí, imagínense que ya no, ahí está todavía, ¿para cuándo? Admisión, miren la compresión, voy a volver a poner ahorita la imagen nuevamente. Pero supongamos que lo comprimimos, ya estábamos casi a punto de que ocurriera la combustión, por acá, y ya empezó a correr la temperatura de autoencendido, pero esa temperatura de encendido que tenía ahí ya no son 600 y pico, sino 700 y pico. Aguanta un poquito más de compresión en términos de la temperatura máxima límite. Entonces, como se demora más en alcanzar esa temperatura de autoencendido, porque ahora tengo alcohol y no gasolina, pues también el tiempo le va a empezar a correr más tarde. Entonces, lo que va a ocurrir es, supongamos que ocurre la combustión, a este señor ya le está corriendo el tiempo, pero como empezó más arriba, un tiempito después de lo que le pudo ocurrir a la gasolina, pues cuando el frente de llama llegue
hasta acá, todavía le está corriendo el cronómetro al alcohol. Entonces resulta que con alcohol yo ya no vería el NOC. En alcohol yo vería una situación como esta. Porque el límite máximo de temperatura es mucho mayor y me va a dar un ignition delay, me va a permitir jugar con ese ignition delay, con ese tiempo. Entonces, la segunda cosa que tenemos en los motores para evitar este problemita es cambiar el tipo de combustible. Buscar combustibles que tengan una SIT más altica para mover todas las curvas hacia arriba, de manera que los motores puedan resistir mayores relaciones de compresión. Y ese es el caso típico de la gasolina extra o corriente. Si alguno de ustedes o en sus casas compraban gasolina extra porque creían que era una gasolina más poderosa o porque creían que era más limpia, que ese es un mito que hay por ahí, que es que la gasolina extra es mejor porque es más limpia, o que entrega más energía que la gasolina corriente, eso sería que el poder calorífico es supremamente mayor. Nada de eso es cierto. Químicamente son diferentes, los enlaces químicos son diferentes, la gasolina extra tiene un proceso un poquito más largo de refinación, por eso es más costosa, pero la característica fundamental de las dos es que la gasolina extra nos permite tener una temperatura de autoencendido más alta que la gasolina corriente. Y como nos permite tener una temperatura de encendido más alta, podemos incrementar la relación de compresión, como lo que están viendo ahí en la diapositiva. Pasar de 1 a 2, por ejemplo, de 2 a 3. Eso es lo que hacen en las gasolinas con, ya voy a introducir el término, alto número de octanos. El término octanaje, yo sé que de pronto ustedes también ya lo han escuchado y lo vamos a explicar ahorita, pero entonces, entre mayor sea el número de octanos de un combustible, mayor es su self-ignition temperature o es mayor su ignition delay, porque pues, jugamos con la estructura química del combustible para que tengan una mayor SIT, de entrada eso es lo que normalmente ocurre, o tener también un mayor ignition delay, que también podría ocurrir, sobre todo para los combustibles diésel, ahí jugamos es con el ID, mientras que con las gasolinas jugamos es con el SIT. Entonces, esa es la explicación de por qué tenemos gasolinas extras corrientes, y pues aquí en Colombia tenemos extras y corrientes, pero ahorita les voy a mostrar que hay una gran variedad de combustibles que ofrecen diferentes números de octanos para diferentes tipos de aplicaciones. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda cosa. Diseño de cámara de combustión era la primera. Segundo, jugar con el tipo de combustible. Y la tercera tiene que ver con una cosa que se llama velocidad de propagación de la llama. Velocidad de la propagación de la llama es esto que están viendo acá. Es el tiempo que le toma al frente de llama, una vez iniciada por la bujía, frente de llama, acuérdense que velocidad de espacio sobre tiempo, es el tiempo que le toma en metros por segundo normalmente, al frente de llama barrer toda la cámara de combustión. Entre mayor sea la velocidad de propagación de la llama, significa que esa llama llega más rápido a los extremos del cilindro, a las zonas más alejadas del cilindro. Si yo tengo una gran velocidad de propagación de la llama, pues por más de que yo tenga ignition delay, tengo un tiempo allá corriendo de la mezcla que de pronto aquí alcanzó la temperatura de autoencendido, si la llama llega muy rápido, ¡pum!, lo barre. Fenómeno que estamos hablando ahorita, lo barre. No ocurrió la autoencendido, fue la combustión controlada por la bujía la que barrió toda la cámara de combustión. ¿Cómo se consigue esto? Normalmente se consigue con mezclas, cuando hablamos de la combustión, con una alta turbulencia dentro de la cámara de combustión. Entonces, mezclar muy bien el aire de combustible dentro de la cámara de combustión con una alta turbulencia. Primero, esa es una de las características. Una alta turbulencia, una alta tasa de mezclado. Lo veremos después. Y lo segundo, mezclas ricas. Las mezclas ricas disminuyen la tendencia a que ocurra el NOC, porque se incrementa la velocidad de propagación de la llama. Entonces, normalmente eso es lo que hacemos en los motores para evitar este problemita. Usar un combustible con un alto poder antidetonante, diseñar la cámara de combustión adecuadamente para minimizar distancias y maximizar el viaje de la llama producida por la bujía. Y tercero, incrementar la velocidad de propagación de la llama jugando con altas turbulencias y con mezclas ricas. Eso lo voy a explicar también cuando sigamos hablando de combustión en los siguientes temas. Pero fundamentalmente así se controla. Ahora, como les mencionaba, el fenómeno de NOC es un fenómeno mecánico, es una vibración, es un impacto realmente, es un golpe, por eso se llama NOC, golpeteo. NOC es cuando usted llama a una puerta, es knocking the door, es golpear así, darle el golpe, tac, 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 tac.
Y si metemos un sensor dentro de la cámara de combustión, ustedes verían la señal de presión. Esto que están viendo aquí es la curva presión versus posición angular, una de las que estamos construyendo teóricamente en el laboratorio. P contra teta, pero esta es la curva P contra teta real, metiendo un sensor de presión dentro del cilindro. Cuando dentro del cilindro no aparece el golpeteo, la curva de presión es suave. El sensor no registra, por así decirlo, movimientos aleatorios o picos de presión puntuales. Cuando aparece el knock, este autoencendido, ahí en ese punto, los sensores alcanzan a detectar esto es vibración, y es una vibración de muy alta frecuencia que tiene como resultado precisamente el daño mecánico de las superficies. Entonces, el knock, el golpeteo, se produce normalmente en superficies más alejadas de la bujía, fundamentalmente pistón y caras del cilindro, y tiene como consecuencia directa que ocurra daño mecánico, si el knock es prolongado. No quiere decir que el carro está sonando de vez en cuando porque yo lo acelero, de pronto sí es un problema de combustible, y en algunos momentos el carro puede experimentar el knock, pero cuando el problema se vuelve crítico es cuando es persistente, como en el video del señor del Ford 1.9 litros. Ahí ya tenemos un problema que puede ocasionar a mediano plazo el deterioro mecánico del motor como tal. Entonces, bueno, eso es el knock, golpeteo, lo explicamos ya, las consecuencias, las características y las consecuencias. ¿Cómo se evita el knock? Ya les mencioné tres estrategias. Vamos a concentrarnos en el número de octanos o en el poder antidetonante. Ese es el término que se tiene, poder antidetonante. Cuando yo voy a una estación de gasolina y compro gasolina diésel, gasolina extra o corriente, realmente yo lo que estoy variando es el poder antidetonante del combustible. ¿Con qué se mide el poder antidetonante del combustible? Con una cosa que se llama números de octanos. Octanos. O también se conoce como se me fue la paloma. El average octane number, que es el índice de octanos. Ya, índice. Se me estaba yendo la palabrita índice. Entonces, cualquiera de esas tres denominaciones nos sirven para referirnos a la capacidad o al poder antidetonante de los combustibles. ¿Qué les muestro acá? Por ejemplo, esta es la oferta de combustibles en una estación de servicio en la Florida, en Estados Unidos. Y esta es la oferta de combustible de una estación de servicio en Austria. Ahora, vamos a entender qué es lo que dice acá, porque por aquí me están hablando de RM+2, no sé si alcanzan ahí a verlo. Por aquí hay valores que llegan a 100, 87, 89, 92, y me dicen ahí minimum octane rating, aquí si no sé si lo alcanzan a ver, dice octane rating, y aparece R más M sobre 2, mientras que por acá aparece una cosa que es ROZ, 98, 95, 95. Alguien diría, no, es que la gasolina europea, la gasolina de los europeos es mucho mejor que la gasolina de los gringos. Por supuesto, por eso es que ellos, todas las gasolinas que venden allá son por encima de 95. Pues no, resulta que los números que están aquí representados, que precisamente nos dan información sobre el poder antidetonante de los combustibles, están asociados al método de medición del número de octanos, que es el que vamos a ver acá. Por aquí hay un videito que espero que revisen ustedes, el link está ahí en el PDF que les comparto, para que lo vean, porque ahí se amplía un poquito esto que les voy a contar, que por cuestiones de tiempo no voy a poder reproducir. Pero entonces, vamos a entender qué es eso el número de octanos de un combustible, cómo se mide y cómo se reporta. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hablar es que el número de octanos no es que la gasolina que ustedes van y compran en una gasolinera traiga los octanos. Hay mucha gente que dice, ahí venden unos aditivos. Esos aditivos lo que usted hace es meterle octanos a la gasolina. Yo no sé, estoy contándoles cosas que yo he escuchado. No sé si ustedes lo han escuchado, pero si lo han escuchado no es cierto. Uno realmente, cuando compra un aditivo de eso, no le está adicionando octanos. O sea, ese compuesto que ustedes compran no es que traiga octanos. Trae un hidrocarburo que al mezclarse con la gasolina dentro del tanque incrementa el número de octanos del hidrocarburo. No es que traiga octanos directamente. El número de octanos está asociado a la prueba que les voy a contar ahorita. Para hacer la prueba, ¿qué necesitamos? Si yo quiero saber cuál es el número de octanos que voy a ofrecer en una gasolinera, piensen en Terpel,
piensen en Ecopetrol que le vende a Terpel. Entonces, cuando Terpel le compra los combustibles a Ecopetrol, Ecopetrol le tiene que decir, mire, le estoy vendiendo gasolina de estas características. Entonces, vamos a entender cuál es el método que utiliza, porque este es un método estandarizado y mundial, precisamente. Por eso les mostré las dos situaciones en dos extremos opuestos del mundo. Que significa rating methods, es métodos de caracterización. Rating es como caracterizar, medir o definir una característica. Entonces, para poder hacer esta prueba necesitamos primero el combustible que vamos a probar, que sería, en nuestro caso, una gasolina que salió de refinería. Para poder hacer la prueba necesitamos dos combustibles de referencia. Dos combustibles de referencia. Uno de esos es el isooctano. Este es el combustible de referencia. El nombre de la prueba viene porque para hacer la prueba de medición utilizamos como combustible de referencia isooctano. Además del isooctano, que es un combustible que tiene un alto poder antidetonante, es decir, la temperatura de autodescendido es muy alta y tiene un ignition delay bastante grande comparado a todos los demás hidrocarburos. Además de eso tenemos el normalheptano, N-octano, que por así decirlo es como el combustible más flojo de todos. Con medio ustedes lo calientan y ¡pum! Se prendió. Es un hidrocarburo que no soporta altas relaciones de compresión. La temperatura de autodescendido es muy bajita y el ignition delay también es muy cortico. Entonces, tenemos al chacho, que es el isooctano, y tenemos al flojo, que es el normalheptano. Con ellos dos, vamos a ponerle a esta gasolina X, le vamos a poner el número de hectanos. Hay dos métodos. Hoy en día, para poder vender un combustible en Estados Unidos, toca hacer la prueba por los dos métodos. En Colombia nos toca hacer la prueba por los dos métodos. En Alemania y en muchos países de Europa, usted necesita solamente uno de los dos métodos, que se llama el método RON. ¿Qué significa RON? Significa Research Octane Number. Ya vamos a ver las características. Y MON significa Motor Octane Number. Esta fue la prueba que desarrollaron más bien los fabricantes de motores. Y esta fue una prueba que desarrollaron las personas que investigaron desde hace mucho tiempo, hicieron investigación en motores de combustión interna. Entonces, cada uno se parecen, pero son relativamente diferentes y los resultados son diferentes. Por eso hay unas características que uno tiene que hacer cumplir y después los resultados los podemos usar, pero hay que tener en cuenta de dónde provienen los datos. Entonces, primero que todo, este motorcito que ven acá es un motor normalmente monocilíndrico, de encendido por chispa. Tiene todos los elementos de un motor de encendido por chispa, pero la característica más importante de ese motorcito es que tiene relación de compresión variable. O sea, que es un motor que yo puedo hacer esto. Yo puedo jugar con la relación de compresión como a mí se me dé la gana. Aquí ven que esto tiene como unas guías. La culata está sobre una especie de guía roja, lo verde se está moviendo al interior de... en los motores, en los equipos de prueba que les voy a mostrar, normalmente esto tiene un cilindro hidráulico que aleja y acerca la culata. Entonces, cuando acerca la culata, las válvulas están más cerca del pistón, entonces tenemos una mayor relación de compresión. Cuando alejamos la culata, entonces tenemos una menor relación de compresión. Entonces, lo hacen nuevamente hidráulicamente. Los últimos también hay unos que tenían tornillos de potencia, tornillos de rosa cuadrada, y un motor eléctrico. Entonces, se iba alejando y se iba acercando. Obviamente, no estamos hablando de metros, son milímetros lo que se mueve entre una situación y otra, pero podemos cambiar la relación de compresión. Entonces, es una unidad de pruebas que tiene como característica importante que podemos variar la relación de compresión. Y dependiendo de la prueba, tenemos varias condiciones de operación. En la prueba MON, Motor Octane Number, la velocidad de giro del motor es 900 RPM. Se controla la velocidad y no pasa de las 900 RPM. Mientras que en el Research Octane Number, las revoluciones a las que trabaja el motor va a ser 600 RPM. Uno de los objetivos de esto es que la velocidad muy alta se incrementa la turbulencia y disminuye el problema, acuérdense. Entonces, estas son como las condiciones extremas en las que vamos a probar el motor. Una situación extrema es, baja velocidad del motor para evitar turbulencia y por ende tener una situación crítica por el lado de la velocidad de propagación de la llama. Entonces, por eso las velocidades son bajitas, primero que todo. Segundo, se controla la temperatura del aire de entrada. Fíjense que en el Research Octane Number tenemos que mantener una temperatura más bajita
que la del MON. En el MON calentamos, inclusive, porque son 150 grados Celsius aproximadamente. La temperatura del refrigerante sí es 100 grados Celsius. La temperatura del aceite también se controla, 57 grados Celsius. El ignition timing, el timing, es cuántos grados antes del punto muerto superior la bujía produce chispazo. Esto es lo que le ocurre normalmente a los motores reales, entre 9 grados y 26 grados antes del punto muerto superior. O sea, si el pistón va subiendo y el cigüeñal está girando, si medimos 26 grados de giro del cigüeñal antes del punto muerto superior, tenemos una situación que es válida para el método. O 9, que sería ya casi el pistón llegando al punto muerto superior. Entre 9 y 26 grados se da el chispazo. El chispazo es un motor de combustión interna. Entonces, se sincroniza la unidad de prueba para que ocurra el encendido en esa situación. Mientras que en el Research Octane Number siempre se fija 13 grados antes del punto muerto superior, ocurre el encendido. La bujía siempre va a operar, la chispa siempre va a estar entregada a 13 grados antes del punto muerto superior. Este gap es la altura del electrodo, el salto que tiene que dar la chispa en la bujía, es 0.58 milímetros. La presión se toma presión atmosférica, dependiendo del lugar hay unas tablas de corrección de la prueba, porque pues no es lo mismo hacer la prueba a nivel del mar que en Tunja, por ejemplo, en Bogotá, o en La Paz, Bolivia. Entonces hay unas pequeñas tablas de corrección por presión. La relación aire y combustible se ajusta para el máximo NOC. Les había mencionado que normalmente las mezclas ricas tienden a reducir el problema del autoencendido. Entonces normalmente en estos motores se juegan con mezclas estequiométricas o ligeramente pobres, ¿listo? Estequiométricas o ligeramente, que son las que sufren más del problema de autoencendido. Y la relación de compresión, entonces esto se ajusta, vamos a ver, y la relación de compresión también la vamos variando. Se ajusta para que alcance un nivel estándar de NOC. Nivel estándar, recuerda que hay una escala así como la de los Richter para los temblores, la escala de Richter, que dice cuando un temblor es fuerte o bajito, acuérdense. Hay una escala también para determinar cuál es un golpeteo fuerte, cuál es un golpeteo bajo, y hay una cosa que se llama golpeteo estándar, que haga de cuenta que es el máximo valor en la escala, el 100% de NOC. Es un valor medido con un instrumento que se llama acelerómetro, que es el mismo instrumento que mide ondas de presión cíclicas. Entonces, este nivel de NOC, hagan de cuenta que nos va a medir esta partecita que les mostré acá. Este valor, esa oscilación que ocurre como consecuencia del autoencendido, es lo que va a medir el instrumento que tenemos metido en el motor. De hecho, estas gráficas que están acá, este artículo precisamente está hablando de un motor de combustión interna y precisamente se encarga de analizar el efecto que tiene el cambio de combustible en la respuesta de combustión y en la presencia de NOC. Entonces, eso es lo que entonces, este aparatico que produce esta señal es estándar y está metido en nuestra máquina de Octane Rate Unit. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo es la prueba? La prueba se resume aquí. Hay dos pasos fundamentales. La primera es, le hacemos la prueba al combustible. Cuando ya hemos calibrado la máquina con el combustible, reemplazamos el combustible con una mezcla de octano y de normal heptano, y buscamos que esa mezcla se comporte igual al combustible. ¿Van a entender entonces cómo es? Entonces, primero, vamos a cuadrar la máquina para que produzca el nivel estándar de NOC. ¿Cómo se hace eso? Se mete la gasolina acá, en la zona de prueba del combustible, producimos una mezcla aire-combustible cercana a la estequiométrica, ya dijimos, y empieza a funcionar el motor, ya sea a 600 o a 900 RPM, con el punto en el que se inicia la chispa, igualita en las dos situaciones, ya sea en la que diga la norma ROM, o la que diga la norma MON. ¿Listo? Bueno, después, si no hay presencia de NOC, mira aquí, por ejemplo, suponga que la señal es así, lisita, que no ocurrió autoencendido. Aquí en este momento el cilindro del motor no está mostrando NOC. Entonces, ¿qué hace el operario? El operario dice, incrementemos la relación de compresión, porque si yo incremento la relación de compresión voy a tener probabilidad de NOC. Listo, el tipo incrementa la relación de compresión y llega a esta situación. Ah, sí, mire, aquí en la esquina vemos la señal típica del NOC.
Pero resulta que ese no es el NOC estándar, ese es un poquito de NOC. Haga de cuenta que estamos en la escala de 1 a 100. Pues como queremos el estándar NOC, la máxima cantidad de NOC que está calibrada en la máquina, entonces se incrementa aún más la relación de compresión. Entonces, hagamos de cuenta, esto era 8 a 1, esto era 10 a 1 y aquí es 12 a 1. La misma lógica de lo que hicimos acá. 8 a 1, 10 a 1, 12 a 1. Supongamos que es la misma situación de eventos acá. 8 a 1, 10 a 1, 12 a 1. Y con 12 a 1, la gasolina esa que yo traje de refinería me empezó a mostrar esta señal. Y digo, listo, ya alcancé el NOC estándar. ¿Con qué relación de compresión esta gasolina produce la intensidad máxima de NOC? Ah, con 12 a 1. Listo. Dejemos la relación de compresión en 12 a 1. Quitemos la gasolina y ahora traigamos a los combustibles de referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Dejando la relación de compresión de 12 a 1 en la máquina, normalmente esto no lo hacen como yo les voy a explicar. Ellos ya tienen unas tablas y saben más o menos cuánto de una cosa y cuánto de la otra tienen que mezclar, y con 2 pruebas ya lo tienen. Pero supongamos que yo no tengo esas tablas. Y yo digo, bueno, ¿qué tal que esa gasolina sea una gasolina poderosa? Entonces yo utilizo solo isoctano, lleno solamente isoctano en la máquina. O sea que voy a quemar solo isoctano. Con la relación de compresión de 12 a 1. Acuérdense que ya tengo la relación de compresión máxima que soporta la gasolina. Pero metí isoctano. Entonces, metí solo isoctano y con 12 a 1, imagínense que ahora me muestra una curva así. Esa relación de compresión de 12 a 1 no le hizo cosquillas al isoctano. Entonces, ¿cómo hace uno para que el isoctano se vuelva más débil? Ay, pues le echamos un poquito de normalectano. Entonces, hagan de cuenta que aquí yo tengo 2 tarritos. Entonces, en un tarrito meto 10 mililitros, por ejemplo, de isoctano. Y en el tarrito al lado meto, 8, voy a meter, para que me salga la cuenta rapidita. Voy a meter 8 mililitros de isoctano y voy a meter 2 mililitros de normalectano. Significa que el 80% va a ser isoctano y el 2% va a ser, 20%, entonces va a ser normalectano. Lo mezcla uno bien, listo, y empieza a funcionar el motor. Resulta que con esa mezcla 80-20, 80% de isoctano, 20%, listo, apareció NOC. Pero me pareció así. Entonces digo, no, todavía no he llegado al mismo NOC de la gasolina. Vamos a volver más débil esa mezcla. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ahora le meto 75 de este señor, de octano, que es el chacho. Le voy a meter 75. O sea, hagan de cuenta, 7.5 mililitros de isoctano. Y voy a meterle 25 mililitros de normalectano. Pum, los mezclo bien, los mando al motor y ¡pam! Preciso. El mismo nivel de NOC que tenía la gasolina en la prueba de la gasolina con relación de compresión de 12 a 1. Entonces, con relación de compresión de 12 a 1, si yo meto 75% de isoctano y 25% de normalectano, yo tengo el mismo nivel de NOC de la gasolina. Entonces yo concluyo que el número de octanos de esa gasolina con el método que utilicé es 75. ¿Ya entendieron cómo se calcula el número de octanos? Es 75. Sí, profe. ¿Lo vieron todos? Entonces, si no lo vieron, el número de octanos es el porcentaje de isoctano del chacho, acuérdense, en la mezcla que produce el misma señal de intensidad de NOC, o sea, esta misma señal, que el combustible que probamos. Eso es lo que significa el número de octanos. Y le ponemos el número 85. Entonces, esa sería, perdón, 75. Esa sería una gasolina de 75 octanos. Ahora me faltaría ver si lo hice con la prueba MON o si lo hice con la prueba ROM. ¿Qué es lo que normalmente uno ve? Normalmente uno ve que los números de RON, Research Octane Number, dan números de octanos que son superiores al Motor Octane Number. Normalmente en Europa se utiliza el RON. Este, por ejemplo, es ROZ. Realmente la Z es que en alemán Number es Salt, entonces ROZ es número de octanos. Es 98 en este caso. Aquí dice Super Plus, libre de azufre, Schweifeld Free, ROZ 98. Listo, esta es la Super Plus ROZ 98. O sea,
98 octanos, Research Octane Number, en la escala de Research. Y por ejemplo esta otra que también es libre de azufre, pero es la Super E10, que me entrega 95 Octane Number. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, inclusive me están diciendo que la norma que utilizaron para sacar la prueba es la norma DIN. No todas las normas DIN son alemanas. Deutsche International Normalisierung significa norma alemana norma alemana de ingeniería o de pruebas. Pero las normas DIN son las normas alemanas. Y aquí está la correspondiente norma DIN para esto. Si me voy a Estados Unidos, yo veo acá que en Estados Unidos no me están dando ni el ROZ ni el MOZ o MON, ni RON ni MON. En Estados Unidos, como en Colombia, a nosotros no nos dicen exactamente si es MON o RON, nos están dando el promedio de los dos, miren. Me están diciendo R más M sobre 2. Research Octane Number, Motor Octane Number, lo calculan, se necesitan los dos datos y se promedian. A esto se le conoce como índice de octanos o índice antidetonante. Entonces, realmente cuando yo voy a una gasolinería en Colombia, a mí me están indicando es el índice antidetonante o el índice de octanos del combustible. No me están dando ni el MON ni el RON. ¿Listo? Me están dando el valor promedio de los dos. O sea que en Colombia, Ecopetrol tiene que hacer las pruebas primero por MON y después por RON para vender la gasolina. En Alemania utilizan solo la prueba RON. Ya ese es, dependiendo del país y de la comunidad económica a la que uno pertenezca, pues le ofrecen a uno, le venden a uno, porque esto es para el usuario, para uno como usuario del vehículo, como cliente pues de la gasolinera, uno debe saber qué le están vendiendo y pues así le reportan a uno las características del poder antidetonante. Normalmente, los fabricantes de vehículos deberían a uno decirle cuál es la gasolina que tiene que usar. Normalmente aquí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, espero que lo empiecen a hacer de ahora en adelante cuando acompañen a su familia a comprar carro, ustedes mismos compran un carro nuevo, pregúntenle por el número de octanos del combustible que requiere el motor. Nadie le da ese dato. Lo máximo que le dicen es, sí, le puede echar corriente, no, le puede echar extra. La verdad sea dicha, el índice de octanos en Colombia de la gasolina extra está por debajo de las especificaciones de índice de octanos de la mayoría de los motores nuevos. Normalmente las relaciones de compresión de los motores de vehículos modernos superan la relación de compresión de 11 a 1. Con 11 a 1, con índice de octanos, ya uno necesita como un mínimo de índice de octanos 92. Aquí lo tengo precisamente. Y resulta que la gasolina extra que nosotros compramos da 89. O sea que ya, de hecho, el motor que es trabajando en Colombia, un motor diseñado para trabajar con 92 índices de octanos, me lo traigo a Colombia y así tanque con gasolina extra. Yo no estoy cubriendo todo el rango de desempeño del motor y lo estoy exponiendo a que aparezca NOx. 87 es más o menos el valor del índice octano de la gasolina corriente, ¿correcto? Pero aquí ven inclusive una gasolina, esta gasolina es gasolina de competición que tiene un índice de octanos de 100. Les quiero mostrar la diapositivita esta porque es interesante. Miren los precios. Los precios normalmente también están de la mano del tipo de combustible. La más baratica vale $2.39. La 89 cuesta $2.59. La de 92, $2.69. Y la de 100 octanos, que es la de Fuel Racing, que es la que utilizan para piques, para cuartos de milla, para competición. Porque esos motores, acuérdense que trabajan altas relaciones de compresión, también están sobrealimentados, entonces tienen que manejar presiones elevadas dentro del cilindro, entonces este es el combustible adecuado para ellos. Tiene que pagar usted casi $10 para poder meter gasolina de competición en el motor. Y eso que están viendo acá, chicos, es el índice de octanos, precisamente, el mismo que venden en Colombia. Como digo, la mayoría de los motores normalmente deberían estar aquí en este rango, pero esto es lo que nos ofrece el mercado colombiano. Y muchas veces hay mucha gente que pues, dice, no, yo le meto gasolina corriente al motor porque el motor no me suena. Vamos a ver también que los motores
con la ayuda de la electrónica, detectan el golpeteo y lo que hacen es ajustar la chispa, la retrasan un poquito, o sea, la acercan más al punto muerto superior, para que la presión máxima dentro del cilindro no sea tan alta y no ocurra el autoencendido. El problema es que si eso ocurre, usted va un motor que estaba diseñado para entregar 160 caballos, trabajando con gasolina corriente, aquí en Colombia, nunca le va a entregar 160 caballos. Una vez un estudiante me dijo que la gasolina venezolana era muy buena, que eso se le echaban al carro del papá y ese carro volaba, pucha, y usted le sacaba los pistones. Entonces yo empecé a indagarle al hombre qué motor era, en esa época era un Mazda 6, y le dije, ¿usted sabe cuál es la relación de compresión de ese Mazda 6? Digo, no. Entonces le hice la otra pregunta. Yo sabía que la relación de compresión del Mazda 6, de ese Mazda 6 era superior a 11. Y le dije, bueno, ¿y qué gasolina normalmente le echa su papá? Dijo, pues corriente, profe. Le dije, pues ahí está. Cuando usted le echa venezolana, usted le está echando gasolina extra. Dígale a su papá que le empiece a echar gasolina extra y va a notar que el motor le va a empezar a entregar mayor potencia y lo va a sentir un poco más deportivo. Porque el motor, para protegerse, limitaba la presión máxima. Y si limitamos la presión máxima por ciclo, limitamos la cantidad de trabajo. Y si limitamos la trabajo, limitamos también la potencia. Es lo que ustedes están haciendo con la simulación del laboratorio. Estamos calculando precisamente el trabajo que se produce en ciclo. Si yo bajo la presión máxima por ciclo de un motor, lo que estoy haciendo es reduciendo su potencia. Y obviamente, pues esa era la razón por la cual el motor de este chico, cuando le metían gasolina venezolana, que era gasolina extra, de hecho era con plomo, yo le dije, esa vaina no le echen porque eso es súper tóxico. Entonces, se veía la diferencia porque los motores actuales tienden a proteger el motor, pero castigan el desempeño, para que se lo lleven también ahí en el disco duro. Bueno, otra cosita, me queda media hora y me falta hablar todavía del número de cetanos. Resulta que cuando ustedes mezclan una gasolina con un determinado número de octanos con otra gasolina que tiene otro número de octanos, uno puede hacer un cálculo aproximado de lo que resulta, que es lo que hace mucha gente cuando le metan, écheme 2 galones de extra y 2 galones de corriente. Si la extra tiene 87 y la corriente, 89 y la corriente tiene 87, cuando usted mete 2 galones y 2 galones aproximadamente, cuando ustedes las mezclan, como resultado de eso, ustedes van a tener una gasolina que le va a entregar un índice de octanos aproximadamente de 88, el valor promedio, que es lo que está acá. Entonces uno lo promedia teniendo en cuenta el porcentaje en volumen. Es como un promedio ponderado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un motor y le echo 4 galones de corriente y 1 galón de extra, entonces, ¿yo cómo sé cuál es el número de octanos de la mezcla resultante? Pues usted coge 4 galones, lo multiplica por el 87 que es de la corriente, le suma 1 galón y lo multiplica por el 89 de la extra y lo divide entre 5 galones, que fue la mezcla total. Y ahí ya tienen más o menos, en este caso, el valor se va a pegar más a 87 que a 89. Entonces, eso es lo que aparece aquí, que es el valor aproximado de una mezcla de diferentes combustibles, que es una práctica común en mucha gente para economizar, sobre todo dinero. Lo cierto también es que el golpeteo no aparece en todas las condiciones de operación. Aparece cuando las mezclas son pobres, cuando las temperaturas dentro del cilindro son altas, normalmente eso se da con mezclas pobres y a bajas revoluciones. Con mezclas ricas y altas revoluciones, como tenemos alta turbulencia y una mezcla rica, pues normalmente, así usted le eche gasolina extra a su motor, normalmente no va a tener problemas de golpeteo, pero está gastando más plática, porque está metiéndole más combustible, está produciendo más trabajo por unidad de tiempo, entonces está gastando más energía. Pero, como le digo, es una situación, el problema del número de octanos se evidencia, el ejemplo que les ponía, ustedes van en su motor en un terreno plano y van en cuarta, entonces aceleren a fondo. Llévenlo casi que hasta sacar de los pistones. Quiten el pie del acelerador y vuelvan a acelerar. Si el carro trata de hacer el uy, su gasolina no funciona. No está como también, necesita subirle el número de octanos. Otra prueba es tratar de subir una loma. Ustedes vienen con un cambio alto y tratan de subirla sin meter cambios, sino tratando de que el motor se apague, pues precisamente porque el torque que está pidiendo el terreno es mayor. Cuando se reduce la velocidad, como la velocidad de propagación de la llama se reduce también dentro del cilindro,
con una mezcla relativamente pobrecita, ahí en esa situación podría aparecer el NOC, y ustedes podrían identificar también si el combustible que están utilizando en el motor es el adecuado o no. Entonces, esas son unas pruebas sencillas que uno puede hacer para determinar, pero normalmente nos tenemos que remitir al fabricante. Ahora, una cosa ya también que es importante mencionarla acá es que los combustibles que normalmente tienen inyección directa, los motores, perdón, que tienen inyección directa de combustible, motores actuales, empezando por Skyactiv de Mazda o EcoBoost de Dodge o Hyundai Creta, casi ahora todos los motores tienen inyección directa de combustible, los de más alta gama. Motores con inyección directa de combustible no tienen este problemita, porque ellos juegan es con el diseño de la cámara de combustión. Los motores modernos, con altas relaciones de compresión y con inyección directa de combustible, lo que tenemos es cámaras de combustión con geometrías muy bien afinaditas. De hecho, los invito a que miren, por ejemplo, la cámara de combustión por ahí por internet. Miren el cilindro, vean el pistón, la ubicación de las válvulas, la geometría del Skyactiv de Mazda. Solo por chismosear, que eso hay mucha información. Para que vean que es una cámara irregular, las formas del pistón son como las que ven acá. La cámara de combustión es bien pequeñita, inclusive esta partecita le pega aparte de la culata y solamente tenemos como que la cámara de combustión en el centro, una especie de zona central. Ese diseño es el que permite, y la inyección directa de combustible permiten reducir al máximo el problema de NOx y no se justifica meterle gasolina extra. Entonces, esos motores aquí en Colombia no necesitan, con gasolina corriente funcionan súper bien en cualquier ciudad. Otra cosa es que a medida que nos movemos de nivel del mar a situaciones altas, por ejemplo, nos vamos de Santa Marta o Cartagena, nos vamos para Bogotá, en sitios en los que tenemos menor cantidad de aire, en el altiplano, tenemos una menor presión atmosférica, tenemos una menor cantidad de aire, la densidad del aire es menor allá, por eso ir a jugar a La Paz, los jugadores se asfixian porque les falta el oxígeno, porque hay menos oxígeno en el aire, porque tenemos una presión atmosférica más bajita. Entonces, normalmente, si usted no cuadra la forma en que está sincronizado el motor, usted viaja desde la costa a Bogotá. En Bogotá ese motor le va a funcionar como una ovita porque vamos a trabajar con mezclas ricas. O sea, está sincronizado para trabajar con una mezcla rica. En la costa era estequiométrica, pero en Bogotá va a tener una mezcla rica porque usted va a inyectar la misma cantidad de combustible, pero ahora con menos aire. Entonces usted enriqueció la mezcla. Al enriquecer la mezcla, usted no tiene problemas de golpeteo. Entonces en Bogotá tampoco se justifica meterle gasolina. Bueno, relaciones de compresión por encima de 11.5, ya como que así es en Bogotá, empiezan a molestar un poquito los vehículos. Pero un vehículo normal, 10-1, 10,5-1, que normalmente necesita gasolina extra, en Bogotá no lo requiere, porque allá ese motor va a trabajar con mezclas ricas y no va a tener tanto el lío del golpeteo. Bueno, eso es como algunos elementos adicionales que les pueden servir a ustedes también para preocuparse más de este concepto. Bueno, en los motores diésel, si ustedes se acuerdan, en los motores diésel nosotros queremos que la mezcla se encienda solita, porque en un motor diésel no hay bujía. Entonces, en el motor diésel no hay bujía. ¿Cómo se enciende la mezcla en un motor diésel? Porque se alcanza una presión y temperatura dadas y porque se alcanza también, después de un tiempo, el autoencendido. Los motores diésel funcionan con autoencendido. Entonces, en los motores diésel a nosotros nos interesa el poder antidetonante. O sea, eso es para los de gasolina, para evitar que se enciendan. En los motores diésel sí nos interesa que la mezcla se encienda solita. Entonces, allá se medía la resistencia del combustible a autoencenderse. Aquí vamos a medir otra propiedad. Aquí vamos a medir es el tiempo que le toma a una mezcla de diésel y aire en encenderse. Y a eso lo llamamos número de cetanos. También tiene su norma equivalente. Y ustedes miran la maquinita se parece muchísimo a nuestra máquina de octanos. El principio es similar. Tenemos un combustible diésel de referencia, de prueba, y tenemos dos combustibles de referencia. Uno es el cetano, de ahí viene el nombre que se le da a este índice, y el otro se llama heptametilnonano, HMN es el nombre. ¿Cómo se calcula? La principal diferencia acá
es que normalmente en la prueba de cetanos, nosotros igual medimos que haya llama, que aquí ya no mediramos que aparezca la detonación, sino que dentro del cilindro haya combustión. Entonces miramos el inicio de la combustión, que aparezca la llama. En estos motores no se sensa presión, sino se sensa la presencia de la llama. Entonces, estas unidades de pruebas verifican que ocurrió el encendido, que aparezca la llama. Entonces, lo primero que mide, hay un sensor que mire si hay llama. Y lo otro es que normalmente también uno puede variar la relación de compresión. ¿Qué se hace en la prueba? Entonces, normalmente usted mete diésel y mete el aire en una mezcla pues, que está determinado por la norma, que también normalmente es una mezcla cercana a la estequiométrica, y usted empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir, y ocurre la combustión. Pero lo interesante de esta prueba es que usted empieza a comprimir y a cambiar la relación de compresión para que inyectando el combustible 13 grados antes del punto muerto superior, o sea, se inyecta el combustible 13 grados antes del punto muerto superior, la llama aparezca cuando el pistón llegue al punto muerto superior. Siempre, se inyecta siempre 13 grados antes del punto muerto superior. El pistón comprime y uno empieza a jugar con la relación de compresión hasta que la llama aparece en el punto muerto superior. ¿Alguien me puede decir si entendió lo que acabo de decir? ¿Cuánto es el retardo de encendido que va a tener esa mezcla en la unidad de prueba? ¿Ya me pueden decir cuánto es el retardo de encendido? A ver, Jairo. 13 grados antes de... 13 grados, no, 13 grados. ¿Por qué? Porque usted inyecta 13 grados antes y empezó a comprimir y la llama apareció en 13 grados. El tiempo que demoró la mezcla en prenderse desde que se inyectó, que es cuando inicia la combustión como tal en un motor diésel, hasta que apareció la llama fueron 13 grados. Ahora, dependiendo de las revoluciones del motor, esos 13 grados ustedes lo pueden convertir en tiempo. Simplemente en estos motorcitos, entonces el ignition delay se mide en grados. En la unidad de prueba, aquí el ignition delay, aquí lo cuadramos en grados. 13 grados, es la prueba de los combustibles diésel con la unidad de rating unit que tienen ahí. Siempre se fija que el retardo del encendido de la mezcla aire-diésel sea 13 grados. ¿Listo? ¿Cómo se consigue eso? Aumentando la relación de compresión, jugando con la relación de compresión hasta que aparezcan los 13 grados. ¿Listo? Con la relación de compresión de 18:1, vamos a suponer que nos dio 18:1, se logró que el combustible tuviera 13 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Para esta prueba empezamos a mezclar el cetano con el hectametilnonano, igualito como hicimos con el octano y el normalectano en la prueba anterior, igualito se hace una mezcla. Y se meten en los tubos de prueba y uno empieza a jugar es con la mezcla, dejando la relación de compresión donde la dejamos en 18, les había dicho, ¿no? La dejamos ahí quietica, la relación de compresión no la variamos. Y empezamos a jugar con el porcentaje en volumen. Tanto por ciento, en 100%, entonces cojo 80 de tanto, 20 de tanto, 60 de tanto, 40 de tanto, 55 de tanto, 45 de tanto. Y cuando la mezcla que yo elegí hace que la llama aparezca 13 grados después del momento en que inyectamos, con el mismo retardo, tenemos la misma relación de compresión y el mismo retardo de encendido, entonces paramos la prueba y vamos y miramos el porcentaje en volumen. Y el número de octanos se calcula cogiendo el porcentaje en volumen de cetano, por ejemplo, 50%, digamos que fue 50-50, entonces cojo el 50%, 0.5 o 50, el numerito 50, y a eso le sumo 0.15 por el porcentaje en volumen del heptametilnonano. Entonces sería 50 más 0.15 por 50, porque 50 y 50, y es 50 más 0.15 por 50. Y ese es el número de cetano de un motor, de un combustible utilizado en un motor diésel. Normalmente los números de cetano están por el orden de 40, 50, 60, máximo. Para que un motor diésel funcione bien, normalmente estamos en esos rangos. Uno puede ajustar con la bomba de inyección un poquito el retardo del encendido, adelantar y atrasar, entonces uno puede ajustar también unas pequeñas variaciones del hidrocarburo. Pero lo normal es que la mayoría de los diésel estén jugando entre 45 y 60 número de cetanos, insisto, si dije cetanos me equivoqué, disculpen, cetanos. Pues como les digo, lo interesante aquí es que me dé el mismo retardo del encendido del combustible real
la mezcla cetano-etametilnonano me dé el mismo ID o retardo en encendido. Normalmente la norma esta, la STM, que les estoy mostrando acá, es la prueba que se hace con el equipo. Pero resulta que este número de cetanos tiene un cálculo adicional que también se utiliza mucho ahora, y lo he visto en muchos, sobre todo en esto sí los vendedores de motores diésel sí lo entregan porque es mucho más crítico que en los de gasolina. Entonces entregan el índice de cetanos, no el número de cetanos, no, cetan number, no, sino index, cetan index, que se calcula a partir de propiedades físico-químicas del diésel. Entonces es otra norma diferente. Y el index, que ya es CCI, no CN, se calcula utilizando la gravedad API. Esto es es la norma de hidrocarburos internacional, en últimas. La norma API es la norma que rige todas las propiedades, todos los combustibles, en fin, es de hidrocarburos particularmente. Es una gravedad que se calcula para combustibles. Y la temperatura media de ebullición. Esta es la ecuación, es con una ecuación en Fahrenheit. Y esta es cuando tenemos unidades de sistema internacional. Entonces, cuando tenemos el CCI, la ecuación involucra la densidad, ya no la gravedad API, sino la densidad, y la temperatura media de ebullición, pero en grados Celsius. Este valor que yo obtengo con esta norma es un valor aproximado al que yo obtengo haciendo la medición directa. ¿Listo? Lo importante es que hay una correlación entre esta o el fabricante del vehículo como tal evalúa el combustible y le aplica estas dos aproximaciones y le define a uno, en últimas, cuál es el hidrocarburo que necesita, con el cual trabajar. Para mayores detalles, les invito a que también revisen este videito, con el cual que pueden acceder desde el PDF que está disponible Bueno, ya con eso terminamos esta parte. Lamento haber tenido que correr un poquito, pero me tocó comprimir todo en 2 horas. Lo de 3 horas me tocó comprimirlo en 2. Pero, como les digo, realmente no hay nada raro al respecto. Simplemente que ustedes revisen, miren el texto, el material de aporte, y yo creo que con eso ya tienen una buena fundamentación básica para poder hacer. Pronto, ¿qué podemos hacer acá? Hacer cálculos como cálculos del ACI, cálculo del octane number de una mezcla, que los podemos hacer sin problema, y que hay varios problemas planteados en el libro. Y lo otro que podemos hacer también es calcular a partir de correlaciones o de datos experimentales cuál es el número de cetanos de un combustible diésel. Es como lo que hago aquí. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ya para cerrar aquí entonces. ¿Nadie? ¿Cero preguntas? ¿Todo claro? Como el agua en Magdalena, como siempre. Sí, profe, de la clase que Estamos habló. claro, profe. Profe, la duda es más que todo con el trabajo de ahorita, con el trabajo que usted dejó de lo de las características termoquímicas de la mezcla. Sí, señor. ¿Qué pasó, Brian? No, pues, profe, digamos, en mi ejercicio tengo una duda, es en o sea, yo tengo el etanol, ¿sí? Es el C2H5OH. Sí, señor. ¿sí? En la ecuación en la que uno hace la variación, como quien dice, la suma y pone los valores para hacer el balance. La entalpía de reacción. Tengo la duda, como yo tengo el OH, esa H la cuento o sea, la cuento donde van las H's o... Claro. Porque es que dice que es C, o sea, que C, el subíndice es ser beta, el otro subíndice... Bueno, no. Esa ecuación que yo la puse en el video para la mayoría de los hidrocarburos. En este caso, su merced tiene que hacer el balance por tanteo. Entonces, cuente cuántos átomos de carbono hay, cuántos átomos de oxígeno hay en los productos y mete ese hidrógeno que está pegado ahí, el alcohol, lo pega en su cuenta. Entonces, hay hidrógenos ahí de entrada. Obviamente ellos van a reaccionar y los contabiliza después. Muy seguramente todos van a trabajar con mezclas estequiométricas. Entonces, en los productos,
lo vas a meter en los átomos del agua que van a aparecer allá. Entonces sí, no, es que esa ecuacióncita que yo puse ahí es una ecuación que sirve para hacer el cálculo rápido y la encontré y la puse. Pero yo a ustedes les expliqué en clase por el método de tanteo. Pues su merced sabe cómo hacerlo por tanteo, contando átomos. Hágalo por tanteo. Pero solamente para definir los coeficientes estequiométricos. Porque una vez usted tenga todos los coeficientes estequiométricos, ya para los cálculos de la temperatura de rocío, y de la energía de reacción, su merced se lleva esos coeficientes y ahí sí puede aplicar, seguir toda la línea del video sin problema. ¿Listo, Brian? Profe, otra cosa es en lo de la base de datos, que, o sea, yo encontré etanol, pero no encontraba, el mismo, el C2H5OH. Encontraba otros diferentes que también decían etanol, pero todos tenían características diferentes, entonces no sé para No, poder... lo que pasa es que la fórmula química aproximada, yo no sé si ustedes se acuerdan de su química del colegio, cuando uno sacaba la fórmula química aproximada, uno miraba el porcentaje en la mezcla y se comía todos los decimales. Es decir, decía, le daba a usted que eran 2,01 átomos de carbono en porcentaje en masa, entonces usted se volaba los ceros y colocaba 2. Normalmente hay diferencias por eso, porque las fórmulas son fórmulas aproximadas. Lo importante es que tome una, Brian, que encuentres en algún punto y que la referencias. No me importa. Sí, o sea, es que en la base de datos, digamos, sale, es que no los tengo acá, pero salen de más, o sea, porque ahí necesito que me salga o sea, cuando se miran todos los que se le ponen el valor de las letras de A, B, C, D a todo lo que está en la reacción, ¿sí? En lo de las tablas que usted hace en el Excel en el video. Sí. Que o sea, cuando usted se mete toca ir al coeficiente de la ecuación aproximada. ¿Sí? Que uno va y busca que el O2, el N2, el CO2, el H2 y el N2. Eso es en el libro electrónico que está en la base de datos. Ajá, sí, o sea, yo tengo que buscar el C2H5OH, pero no lo encuentro, digamos, unos que están demasiado grandes, que es C4H16. No, tienes que buscarlo, no, y en esa base de datos hay muchísimos. Ahora, le propongo lo siguiente. Venga, Brian, hagamos la ingeniería inversa. Como a usted le importa es la composición química, si no encontró el que está en el libro, el que asignamos originalmente, pues tráigase uno de esos. Yo estoy seguro que sí está, pero hay que buscarlo. Pero supongamos que ya por áreas del tiempo, búsquese uno parecido que diga etanol, tráigase la fórmula química del que encontró en la base de datos y haga el análisis con ese. ¿Ve? O sea, cambie es el hidrocarburo de su análisis. Entonces, si en ese habían 2 átomos de carbono y en la base de datos hay 2,5, pues tráigase la composición química de la base de datos y trabaje con eso. ¿Ven? Profe, señor. Yo tenía una duda similar respecto a lo mismo. Es que a mí también, bueno, yo asigné gasolina para utilizar en mi equipo. Sí. Y como tal en las bases de datos que yo busco, no me salen propiedades específicamente para la gasolina porque me aparece que existen como variaciones. Sí, por eso. Entonces, si no es la misma composición química de la gasolina que tú cogiste, pues búscate otra gasolina. Ah, listo. Una que esté reportada y que sea cercana. Obviamente no me la cambien por tametil nano, por ejemplo. No, gasolina, la que esté cercana. Lo que pasa es que esa base de datos, la que yo les muestro de propiedades, es una base hecha exclusivamente para hidrocarburos. Si ustedes se dan cuenta, pues aparecen todos los gases. También uno puede meterse a ver los gases ideales, gases reales. Pero lo chévere es que aparece toda la información de hidrocarburos reales. Busquen uno que se le parezca. O sea, no le estoy pidiendo que sea exactamente el que tengo yo en el libro, que vamos por aquí atrás, vean, nos vemos acá y aparece estos. Bueno, si no le apareció uno de estos, sino que el suyo, por ejemplo, vamos a buscar el de Brian. Ahí dice etanol. Aquí dice C2H5H y el de Brian dice C2.2H5.1H. Pues coja el de la base de datos. No se compliquen. Y hagan los análisis con esos coeficientes de allá. Pues, profe, es que la otra cosa es que el que yo encontré el más cercano, los que hay allá eran N-octano. Entonces... ¿Qué?
El que yo encontré No. fórmula No, se parecía más. No, gasolinas hay, hermano, gasolinas sí hay. Busque, verás. Busca, si no busca petrol. Si no encuentras por gasoline, busca por petrol. Petrol, así, petrol. Puede ser el Profesor, nombre, Pitigre. ¿Qué pasó, Luis? yo no estoy seguro, pero a mí la universidad, entrando por la biblioteca, no me permite ingresar a la base de datos, me dice que soy invitado. Ah, ve, raro. ¿Los demás pudieron entrar a la base de datos o no? A mí me da el mismo problema también, profe. O sea, profe. ¿usted no ha podido acceder al libro electrónico que yo les dije? No. K-Nobel no. Venga, para ingresar, tienen que ingresar por Alejandría con su código y la clave de SIGA. Ahora es con la clave de SIGA que uno ingresa. Debería dejarlos acceder. Profe, Hasta ahí sí, es el momento. Sí, en el que profe. voy a De hecho, llega a aparecer un mensajito que dice bienvenido a Universidad Pontificia Bolivariana y empieza a cargar, pero entonces aparece que hay un error de autenticación, siempre aparece. Al ¿Error de final. autenticación? Sí. ¿Ves? Profe, qué pena, yo tuve el mismo problema, pero ahí en donde cuando uno va a entrar a la base de datos del K-Nobel, Sí. ahí aparece un mensajito que dice que en este momento el link directo desde Alejandría no está sirviendo, entonces uno tiene que entrar al K-Nobel y registrarse con el correo institucional y ahí sí puede hacer eso. Ok, Julián, gracias. No sabía, la verdad no, yo lo hacía también por Alejandría como lo están haciendo ustedes. Bueno, ¿y cómo van? ¿Necesita más tiempo entonces? Si quiere, dejamos entonces el trabajo para que lo terminen bien y lo hagan. ¿Hasta cuándo les parece conveniente que les dé tiempo? Pues para que resuelvan ya el problema. Pero ya Julián nos dijo cómo. Pues, profe, pues el plazo que usted diga ya. No, yo diría, yo los pondría para mañana, pero... Profe, pueden ser unos 2 días más. Bueno, lo voy a poner Semana Santa. Yo sé que ustedes van a estar juiciosos y como se avecina un pico de pandemia, ustedes no van a salir de sus casitas. Van a estar muy juiciosos, ¿cierto, La Torre? Entonces, voy a ponerla para el día martes, como si fuera para el laboratorio. ¿Por qué se ríe La Torre? No, tal vez sí haya que salir un poquito, profe. No, que van a salir, qué peligro, hermano. Y ustedes se van a rumbear y ahí es donde se pasan todos los virus, acuérdense. No, tampoco. No. ¿Usted sí va a quedar juicioso en la casa, profe? Claro, me toca, man. Yo llegué a mi madre a curar el martes pasado y me eché cruces. La gente anda por ahí como si estuviéramos en carnaval. Carros, gente en la calle, Dios mío. ¿No ven las cifras? La torre se la pasa en Mirocha. ¿No ven las cifras, muchachos? Y en la costa peor. No, claro. Esto está complicadito. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una cosa. Voy a colocar acá una vez. Bueno, ¿quién tiene otra duda de pronto para concluir acá y descansar? Porque voy para otras 3 horas. Qué delicia. Unidad, esta es cuarta unidad, ¿no? Pero tengo es en tareas. Tareas. Cálculos termoquímicos. Editar tarea. Listo, entonces, bueno, ya saben, resuelvan lo de K-Nobel y van a ver que ahí encuentran infinidad de información. Es muy bacano ese libro. Teníamos hasta hoy, vamos a poner entonces martes 30. Vean, justo antes de que acabe actualizar y listo. Listo, chicos, tienen hasta el martes 30 para que terminen este. Y recuerden también, aprovechen su Semana Santa, que no todo sea rumba o reflexión. Vayan buscando el material para la exposición y van adelantando eso, para que no se acumule todo para el final. Inclusive les iba a proponer algo. Si quieren, graben la exposición antes, o sea, no la hagan en vivo y en directo. Ustedes me envían el video que no dure más de 20 minutos de su exposición. Obviamente con todo lo que les dije, ¿no? Tienen que hablar ustedes, nada de ponerme videos y que el video no, ustedes lo tienen que comentar, presentar bien el material de dónde tomaron la información. Pero si desean, si no quieren hacer la exposición en vivo en directo, sino que quieren ir trabajando y hacen un video, obviamente pueden utilizar Teams o pueden utilizar otra herramienta. Entonces también les recibo para el día de la exposición. Entonces, profe, este es el video, proyectamos el video. Los que no quieran ese día en vivo y en directo, sustenten. Pero si quieren ir adelantando, pueden hacer el videito de máximo 20 minuticos con los temas, con el compañero y ya.
Obviamente tienen que aparecer en el video, un poquito el oso que me pusieron a hacer a mí ahí en el video de reacción, pero lo hacen ustedes ahora. Listo, Uy, si les listo, suena, ¿no? profe. Es Sí, la sí, alternativa claro, para que profe. puedan ir adelantando y no se les acumule hasta el final. Entonces ya lo van haciendo y lo entregan antes. El día de la exposición ya está el video y lo proyectamos. Ahora, los que decidan que no, pues lo hacen ese día como exposición, así como la clase, yo hago mi clase, ustedes harían su exposición. Pero si quieren, hagan un video. Mucho Listo, mejor profe. el video, profe. Así sí, mejor. Claro, y si les queda pesadito, lo montan en YouTube y listo, y nos van el vínculo. Y el videito le permite a uno editar y cortar cosas y meter más vainas. A mí me gustó el cuento del video. Lo que pasa es que no tiempo, realmente es tiempo. Pero el plan es que ahorita en vacaciones nos van a poner a hacer más de esos materiales para tener ahí. Yo ya tengo planeados algunos de los que voy a hacer, porque me pareció chévere. Es que la primera vez uno le cuesta un poquitico de trabajo, pero ya después con señor. Como quieran, pueden usar Team, pero tienen que aparecer ustedes en algún momento en el video, ¿no? Bien, hablando. Esa es la única condición, pero sí pueden usar PowerPoint, pueden grabar desde Teams directamente. Yo me bajé una aplicación gratuita que no me acuerdo cómo se llama para hacerlo, que me permitió editear, meterle pista de sonidos. Ahí aprendí a hacer un poco de cosas. Y como quieran. Lo importante es que sí tienen que aparecer. ¿Cómo? Venga, les digo. Ya, espérese. Y le da uno exportar a JPG, no, a MP4 directamente, ya les digo. Espere que ahora no me acuerdo. No, este no fue. Cortana. Se llama el editor de video se llama Cortana. La de Halo, ¿no es esa? La de Halo, sí. La de Jefe Monstruo. Pues ese es bacano. Y había otro que me permitía también importar, robar cosas de pantalla para venga, ¿cuál fue el otro que descargué? Yo ahí usé varias herramientas, todas gratuitas para no tener que pagar. Estaba Cortana, estaba uno que se llama, es una aplicación para Windows 10 que permite convertir de un formato a otro súper fácil. Está ahí gratuito en el... Ahora se me fue. Espera que ahora no lo encuentro. Hay una cosa llamada Photo Editor de Acer, pero no, esa porquería no me gustó. Y el Windows Media Player aguanta, pero le quedan unos muy pesados los videos. Bueno, está Cortana, este video es un video, se llama Video Converter, es una aplicacioncita de Windows 10 súper bacano para convertir formatos. Yo había instalado otro que no sé por qué lo desinstalé ahora. Que le deja uno poner fondo azul, pantalla verde detrás también. No me gustó, era porque le dejaba una marca de agua muy grande. La versión yo conozco uno que llama Filmora. Ese Filmora. Lo que no me gustó de Filmora fue que dejaba la marca de agua muy... Esa es una chimba, digo. Profe, pero uno por internet lo chipea por ahí, eso son como 10.000 videos. Hay que ser legales, hay que ser legales. No. Filmora se lo recomiendo también, es muy bacano, pero lo que pasa es que hay que ser legales. Este que les digo es gratuito, me pareció chévere. Le da uno también dibujar, pero es que hay otro que se llama Groove. ¿Cómo era que se llamaba? Es que yo lo utilicé hace poco inclusive para editar una... A ver si lo encuentro. Yo lo borré. Que me pareció también súper chévere, pero ¿cuál era? No, Power Director no era. Test Console, no. Lightworks, venga, les muestro. Este es súper bacano. Ya los muestro, chicos. Se llama Lightworks.
También es gratuito y viene full. Lo único que pasa es que solamente le deja uno exportar como a YouTube o como MP4. Tiene un poco de formatos. Se llama Lightworks. Aquí trae una especie de dinosaurio rojo. Uno se registra. Bueno, no me aparecía por eso, porque no me encuentro otra vez, entonces me toca loguearme otra vez. Pero este Lightworks también muy bacano. Le deja a uno editar en pequeño, cortar, unir, hacerle efectos de sonido. Pues la verdad, en diciembre ahí le gasté tiempito y me cacharré varias herramientas. Este fue el que me gustó más. Lightworks es gratuito y le deja hacer unos videos. El videito, mejor dicho, el que yo compilé finalmente, el que ustedes vieron ahí, algunas cosas las grabé con el celular, otras las grabé con pantalla, con un editor de pantalla. Y después la música, los cortes, el texto, todo lo traje acá, este Lightworks. Y eso que yo no manejé todas las herramientas, de ahí lo basiquito de pegar, cortar, y porque necesitaba salir de eso rápido. Pero la verdad, si uno tiene tiempito y como herramienta me gustó, mejor dicho. Bueno, ahí les cuento. Bueno, jóvenes, los dejo, voy para clase. Que Dios los bendiga. Recen mucho. Bueno. Recuerden que tienen varios trabajitos, no los dejen por ahí rezagados. Chao, chao. Vemos, profe, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Luis. Chao a todos.